Desde el primer día que asumimos la conducción de nuestro consejo, afirmamos nuestro total compromiso con la defensa y jerarquización de nuestras profesiones y nos dispusimos a hacer el mayor de los esfuerzos para garantizar una institución de excelencia para sus más de 75.000 matriculados. A los pocos meses de comenzar nuestra gestión, el mundo se vio conmovido por un acontecimiento global sin precedentes, la pandemia COVID-19. Hecho que representó un enorme desafío del que salimos fortalecidos como institución, tomando decisiones que marcarían un antes y un después en la historia del Consejo. En tiempo récord, logramos digitalizar nuestros principales servicios para seguir acompañando a la matrícula desde la virtualidad, con sus tareas, consultas y actualización profesional. En legalizaciones, conseguimos que el 100% de los trámites pudieran realizarse online. Y actualmente, el 95% de la documentación se legaliza por esa vía. En capacitación, redoblamos la apuesta, desarrollando una amplia oferta de ciclos y conferencias totalmente gratuitos, a cargo de profesionales de primer nivel. Y consolidamos nuestro canal de YouTube, en el que tuvimos más de 1.700.000 visualizaciones. En asesoramiento, incrementamos tanto el número de áreas temáticas como la cantidad de especialistas para mejorar los tiempos de respuesta. Estas transformaciones llegaron para quedarse, porque sabemos que nuestro trabajo evoluciona con el avance de la tecnología y debemos adaptarnos para optimizar los tiempos y las tareas de cada colega. Como nunca antes en la historia del Consejo, adoptamos una férrea defensa ante los organismos de control. Nos convertimos en la primera gestión en la historia del Consejo en interponer un amparo judicial ante los vencimientos de ganancias y bienes personales, logrando la prórroga de las presentaciones y los pagos, a la vez que adquirimos la legitimación colectiva para futuras presentaciones a favor de nuestros matriculados. Alzamos nuestra voz en los medios masivos de comunicación frente a las problemáticas que inciden en la labor cotidiana, visibilizando la postura institucional en la opinión pública y destacando el rol fundamental de nuestros profesionales en la economía del país. Sobre la cuestión del régimen de planificaciones fiscales, avanzamos con todas las herramientas legales a disposición y solicitamos una medida cautelar para resguardar el secreto profesional. En cuanto a los colegas que se desempeñan como auxiliares de la justicia, trabajamos activamente para garantizar condiciones a la altura de su labor, por lo que presentamos múltiples solicitudes a la justicia. Asumimos la cuestión de género y diversidad como un eje central de nuestra gestión, realizando acciones e impulsando iniciativas que nos permitieron ganar el Premio Nacional a la calidad en la gestión de la igualdad de género, diversidad y cuidados. Este galardón se sumó al Premio Nacional a la calidad en la gestión de directorios en reconocimiento a la destacada labor de la mesa directiva para ejercer un desempeño de excelencia institucional. La ampliación y mejora de servicios representa otro de los pilares claves de la gestión. Por ello, impulsamos la expansión de nuestra sede central con la adquisición del nuevo edificio situado en Avenida Córdoba, que permite optimizar la atención de las oficinas gubernamentales y propias. Del mismo modo, dispusimos la reapertura de las delegaciones barriales para acercar los servicios fundamentales de la institución a puntos estratégicos de la ciudad. Conscientes de los cambios que produjo la pandemia en el ejercicio profesional, inauguramos un espacio de coworking con toda la infraestructura y comodidades necesarias para que la matrícula pueda trabajar allí y reunirse con clientes o con colegas, constituyendo un punto ideal de networking. Sabemos que aún restan muchos desafíos por delante y tenemos la convicción que este es el camino correcto. Luego de casi 3 años de conducir los destinos de nuestra institución, reafirmamos nuestro compromiso, responsabilidad y fortaleza de seguir avanzando para impulsar las acciones necesarias en pos de la defensa y la jerarquización de nuestras profesiones. Les damos la bienvenida a una nueva edición del ciclo de actualización sobre sistemas de registro contables en el ámbito del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestra comisión tiene por función analizar problemáticas inherentes a los sistemas de información contable y pone un énfasis muy particular en la consideración de los distintos tamaños de empresa. En los últimos tiempos hemos abordado problemáticas inherentes a los sistemas de información contable
contemplando el tratamiento en la Inspección General de Justicia en el ámbito de la ciudad, en el Código Civil y Comercial, en el orden nacional, y nos preocupa particularmente estudiar en forma permanente esta legislación aplicable en el área de los sistemas de información que atraviesa todas las problemáticas de nuestra profesión en sus diferentes ámbitos de ejercicio profesional. En algunas ocasiones surgen vacíos o inconsistencias que nos obligan a reflexionar sobre esas cuestiones y que interpretamos que al compartirlas con los colegas podemos evidenciar algunos caminos o salidas potables para esas digresiones acerca de la temática. Por otra parte, es innegable que toda la temática tiene un abordaje interdisciplinario que debe permitirnos integrar distintas situaciones y distintas normativas. En los últimos 3 años hemos tratado la trazabilidad en los registros contables, su impacto en el contexto de pequeños y medianos estudios. Hemos abogado por el reconocimiento de las normas para fomentar su cumplimiento y evitar problemas tanto para el profesional actuante como para sus clientes. Hemos abordado toda la temática del teletrabajo que se vio incrementado en consonancia con el periodo de la pandemia y sin lugar a dudas abogamos por reconocer los beneficios de la adecuada integración del sistema de información contable independientemente del nivel de actividad. Muchas veces se aduce que los pequeños estudios y los pequeños clientes no quieren invertir recursos en esta integración de la información que debe ser tratada. Nuestra propuesta, nuestro convencimiento es que si logramos integrar los circuitos de información a través de una captura de datos ordenada e integrada, todos los entes, independientemente de su tamaño, podrán disponer de los beneficios de esa concepción del sistema de información contable como un ente integrado en favor de la comunicación. En el día de hoy vamos a abocarnos al análisis de algunas de las tantas actividades especiales que requieren de una captura de datos para brindar información respondiendo a normativas específicas vinculadas con las normas generales relacionadas con los sistemas de registros contables, que son el objeto de estudio de nuestra comisión. En primer término, nos relatará su experiencia, compartirá con nosotros la misma, la contadora pública Patricia Franco. Y por último, la magíster Noralía Araceli Greco hablará sobre el tema fideicomisos inmobiliarios. Ambos temas se concentran en situaciones muy particulares que la mayoría de nosotros desconoce por no tener un desempeño específico en ese área. Consideramos que el análisis que ambas colegas realizan permite tomar como una referencia para el caso de que nos tocase desempeñarnos como asesores en esas áreas o bien en carácter de auditores o en ocasión de realizar pericias contables. Ambas profesionales forman parte del equipo de la Comisión de Sistemas de Registros
Les agradecemos que hoy compartan con nosotros su expertise y quedamos abiertos a propuestas de los participantes como público en el día de hoy acerca de otras actividades que pudieran resultar de interés. En primer término, nosotros hemos evaluado que en futuras presentaciones desarrollaremos los temas relacionados con la actividad agropecuaria, con los sistemas de transporte automotor y obras sociales, entre otras tantas actividades que se pueden incorporar dentro de la categoría que estamos comentando. Les agradecemos que nos estén acompañando en el día de hoy y esperamos que les resulte útil la tarea desempeñada. Gracias. Bienvenidos. Mi nombre es Patricia Franco, contador público. El tema que vamos a tratar es registros especiales, específicamente radiodifusión. Comenzaremos con un breve relato de sus orígenes y luego la enunciación de su normativa. La historia de la radiodifusión comienza el 27 de agosto de 1920 en la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires. Se transmite a nivel mundial con un rudimentario transmisor y un micrófono a la Orquesta de Teatro Constanzi de Roma y a la Compañía Lírica del Teatro Municipal de Río de Janeiro, y esto da nacimiento a la Sociedad de Radio Argentina. Su normativa comienza en el año 1946, cuando se dispuso la creación del Servicio Oficial de Radiodifusión. En 1953, y con el decreto 21.004, se regulan las telecomunicaciones. Luego, el 22 de octubre de 1953, y mediante la ley 14.241, se establece el Servicio de Radiodifusión. Pero fue derogado mediante el decreto ley 15.460 en el año 1957 y se inicia la regulación de los servicios de radiodifusión y televisión. El 22 de agosto de 1972 se dicta el decreto ley 19.798 que regulan las telecomunicaciones y se crea el CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión. Y por ley 22.285 del 15 de septiembre de 1980 se regula específicamente a la radiodifusión. El 10 de octubre del año 2009 y mediante la ley 26.522 se establece el Servicio de Comunicación Audiovisual reglamentada por el decreto 1225 del año siguiente, el 2010, y también la ley 27.078, que se refiere al desarrollo de las tecnologías de la información, las comunicaciones y las telecomunicaciones, detalladas en su artículo 6. Este artículo 6 realiza el siguiente detalle. A. Servicio básico telefónico. B. Servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, denominados servicios TIC. Por ejemplo, los videojuegos, los servicios de mensajería instantánea, el comercio electrónico, el e-gobierno, la banca en línea, búsqueda de información, correo electrónico, noticieros digitales y televisión por suscripción. C. Servicio de telecomunicación. Los ejemplos serían teléfono, internet, televisión,
radio y los periódicos. D. Servicio público esencial y estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones en competencia. Ejemplos: telefonía celular y fija, servicios de Internet, televisión paga. E. Tecnologías de la información y las comunicaciones. Los servicios TIC que nombramos en el punto B. Y F. Las telecomunicaciones. El ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicación, es la autoridad de aplicación de las leyes 26.522 y 27.078. Nos vamos a referir a los registros de la ley 26.522. Estos están detallados en el artículo 72.5 del Decreto Reglamentario 1225 del año 2010. Son 3. El libro de registro de transmisiones, que va a reflejar toda la programación, las tandas publicitarias y la información detallada de la transmisión. El libro de guardia de operadores de estudio, en el cual se va a dejar constancia de las novedades técnicas que se produzcan. Y el libro de guardia de operadores de planta transmisora, que se van a anotar todas las novedades que se produzcan. Estos registros deben ser rubricados por el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, que se encuentra en la calle Perú 103 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a la delegación más cercana. Se deberá concurrir a la mesa de entrada general juntamente con una copia de la primera foja del último libro rubricado. Hay que aclarar que estos libros son solamente para los que tienen licencias de servicios de comunicación audiovisual. De los 3 libros que he mencionado, el que más utilidad contable tiene es el libro de transmisión. ¿Para qué? Básicamente se lo puede utilizar. Se lo utiliza en auditorías y en auditorías internas, donde se coteja las órdenes de publicidad con el libro de transmisión y también con la facturación. ¿Qué es una orden de publicidad? Una orden de publicidad es un documento que emite una agencia de publicidad a los medios y donde detalla las diferentes características que hacen de la reserva, como la fecha, el tamaño, el tiempo, el costo, el espacio, los horarios. También este libro de transmisión nos es útil para cotejar las películas emitidas en televisión contra los derechos de emisión contratados por las distribuidoras. Espero que el tema les haya sido útil. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Hasta otro momento. Hola, bueno, en esta oportunidad fui invitada por la Comisión sobre Estudios de Registros, su integridad y autenticidad documental del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hablar de algunos registros especiales que tienen algunas actividades. En el caso particular, voy a estar tratando los fideicomisos inmobiliarios. Bueno, voy a empezar esta presentación, en primer lugar agradeciendo a la doctora Elsa Beatriz Suárez Kimura, que preside la comisión y que me invitó a participar de la misma. Bueno, como mencionaba,
estamos tratando registros especiales por actividad. En el caso particular voy a estar hablando de los fideicomisos inmobiliarios. Como índice de esta presentación del día de hoy, vamos a mencionar de qué se tratan los fideicomisos, cómo están regulados, quiénes son los sujetos, si deben rendir cuentas, si hay una rendición de cuentas que deben realizar los fideicomisos. Luego, hablar en particular de los fideicomisos inmobiliarios, explicar de qué se trata el patrimonio neto fiduciario, y por último, los registros contables, que es el tema central de esta comisión. Bueno, como mencionaba en el índice, en primer lugar voy a estar mencionando qué son los fideicomisos. En el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 1666, nos da la definición y nos explica que se trata de un contrato donde una parte, que es el fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a favor del fiduciario, que es otra persona, y este, a su vez, se obliga a ejercer en beneficio de otra persona denominada beneficiaria, que va a estar designado en el contrato del fideicomiso y que va a finalmente transmitirla al fideicomisario al cumplirse el plazo o las condiciones que han impuesto este contrato de fideicomiso. En la actualidad cada vez se da más la estructura de utilizar los fideicomisos, porque se adapta muy bien a diversas finalidades, como garantía, inversión, fideicomisos de ahorro, fideicomisos de administración. Uno de los rubros más destacados y sobre el que nos interesa realizar esta presentación es el mercado inmobiliario. Llegados a este punto, conviene explicar o detallar los sujetos que también nos menciona el Código Civil y Comercial de la Nación. En primer lugar, en el artículo 1666, que es el que mencionamos anteriormente, menciona el fiduciante, que es la persona que va a transmitir o se va a comprometer a transmitir la propiedad de bienes a favor de otra persona. Más adelante, en el artículo 1671, nos va a dar el concepto de beneficiario. Nos va a indicar que es la persona física o jurídica a favor de quien se va a ejercer esta propiedad fiduciaria. Y el fiduciante va a ser quien va a indicar los límites para esta situación del contrato de fideicomiso. En el artículo siguiente, en el artículo 1672, define el fideicomisario, que es la persona a la que se le va a transmitir la propiedad al concluir el fideicomiso. Este puede ser el fiduciante o el beneficiario o una persona distinta de estos dos. Pero el fideicomisario nunca puede ser el fiduciario. ¿Quién es el fiduciario? Bueno, en el artículo 1673 del Código Civil y Comercial de la Nación, nos detalla quién es el fiduciario. Nos dice que puede ser cualquier persona, humana o jurídica, y es la figura central del contrato del fideicomiso, porque es quien va a tener todas las obligaciones a su cargo, que estas obligaciones resultan del propio contrato del fideicomiso, que si bien actúa en nombre y por cuenta propia, en realidad lo hace en beneficio de otra persona, que es el fideicomisario. Este fiduciario va a administrar el patrimonio fideicomitivo. Por eso es muy importante observar la actuación y el obrar del fiduciario, porque es quien va a administrar este patrimonio y quien va a lograr sacar un provecho de este negocio que se decide llevar adelante. Entonces, hasta acá hemos podido definir al fideicomiso como un contrato donde hay diferentes partes muy claramente identificadas.
el fiduciante, el beneficiario, el fideicomisario y el fiduciario. Llegados a este punto, vamos a hablar entonces del fideicomiso inmobiliario en particular. Ante todo, no está regulado en forma separada el fideicomiso por tratarse del mercado inmobiliario. O sea, no está regulado aparte por tratarse de bienes inmuebles. Pero es uno de los contratos donde, una de las herramientas, mejor dicho, de financiamiento en el mercado inmobiliario, donde se está desarrollando y cada vez más obras de diverso tamaño están utilizando este modelo de contrato. Hay unas características sí particulares que van a tener estos fideicomisos, donde el fiduciante, el beneficiario y el fideicomisario van a recaer en la misma persona. Van a tener un carácter de aportantes al fideicomiso y van a ser quienes al final de la obra van a recibir los beneficios de este fideicomiso, ya sea porque van a recibir una unidad construida o el beneficio de la venta. Entonces, si vamos a un ejemplo muy sencillo y habitual, una persona que desea acceder, por ejemplo, a un departamento y tal vez no puede comprar uno ya construido, accede al mercado inmobiliario mediante el contrato del fideicomiso, va realizando aportes periódicos, en general todos los meses, para que al final de la obra de la construcción reciba la unidad por la cual estuvo aportando. Otra persona puede decidir participar de lo mismo, pero solamente en carácter de inversor. Entonces, cuando termine el contrato, cuando el edificio, por ejemplo, esté finalizado y las unidades se empiecen a vender, va a obtener la ganancia por haber participado de esta inversión, de esta herramienta de financiación que es el contrato de fideicomiso. Habíamos mencionado en el índice un tema particular que es la rendición de cuentas, y está claramente identificado en el artículo 1675 del Código Civil y Comercial de la Nación, y nos indica que el fideicomiso tiene obligación de rendir cuentas. ¿Por qué? Porque tiene la gestión de bienes a favor de terceros. Entonces, vamos a tener que hacer una rendición de cuentas periódica y va a ser indispensable para entender cómo es llevada a cabo la administración del patrimonio fideicomitado. ¿Cómo va a ser esta rendición de cuentas? Circunstanciada y documentada. Circunstanciada se refiere a que tiene que ser minuciosa, bien detallada, tener en cuenta absolutamente todo lo que conlleva la administración de este fideicomiso. Documentada porque nos vamos a tener que manejar con documentación respaldatoria de todas las actividades llevadas a cabo, tanto con los bienes que les son transmitidos el fideicomiso, como las ganancias resultantes de los negocios que se realizan en el fideicomiso. También esta rendición de cuentas, en cierta forma, lo que ayuda es a dar un estado de cuenta del avance del proyecto. Por ejemplo, en el caso de un fideicomiso inmobiliario, vamos a tener presente el grado de avance de la obra en curso que se está construyendo. Entonces, acá tenemos un tema también muy particular de los contratos del fideicomiso, porque recién mencionamos la rendición de cuentas. Entonces, esta rendición de cuentas la podríamos llevar a cabo con un estado de situación patrimonial, un estado de resultados, pero, o sea, un balance general. Pero cuando lleguemos al patrimonio neto, vamos a tener un patrimonio neto fiduciario, donde, a diferencia de una sociedad comercial, donde vamos a tener la cuenta capital, que es el aporte de los accionistas o de los socios, no vamos a tener esta cuenta, sino que vamos a tener la cuenta aportes fideicomitidos, porque este patrimonio neto fiduciario se va a ir formando por todos los aportes fideicomitidos que van realizando los fiduciantes. ¿Cómo se va a terminar formando este patrimonio neto fiduciario? ¿Cómo nos va a dar un total?
Bueno, va a ser la sumatoria de los aportes fideikomitidos, más las reservas, más los resultados acumulados. Esto nos va a dar el total del patrimonio neto fiduciario, que una vez, por ejemplo, en el caso de finalizada la obra de un inmueble, vamos a tener que tener bien identificados quiénes son los diversos aportantes para poder realizar la transmisión de las unidades. Por ejemplo, en el caso de las unidades que se quedan cada uno de estos inversores. Y bueno, ya habiendo mencionado la necesidad de rendir cuentas, que dentro de esta rendición de cuentas vamos a utilizar, por ejemplo, el estado del balance general, y vamos a tener un estado de situación patrimonial, de resultados y un patrimonio neto fideicomitido. Entonces sí es muy importante tener presente los registros contables, que es la idea central de esta actividad del día de hoy, para ver si hay algún registro en particular o alguna situación en particular a considerar. Si nos vamos al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde está el ámbito de este consejo y de sus matriculados, nos interesa la opinión de la Inspección General de Justicia, las regulaciones que nos da la Inspección General de Justicia, que en su resolución 7 del año 2015 y en el artículo 284 nos está indicando cuándo se van a registrar estos contratos de fideicomiso. Y nos va a decir que lo debemos hacer cuando uno o más fiduciarios poseen domicilio real o especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o cuando acciones de una sociedad inscripta en el organismo, o sea, la Inspección General de Justicia, formen parte de los bienes que son objetos del contrato del fideicomiso. Ante estas situaciones, la Inspección General de Justicia nos requiere realizar la inscripción, registrar el fideicomiso ante ese organismo. Por supuesto que si estamos hablando de bienes inmuebles, en este caso los fideicomisos inmobiliarios, al intervenir la figura de inmuebles vamos a necesitar de escritura pública y de registros públicos, o sea, ya van a intervenir incluso escribanos. Y si luego de haber celebrado un contrato de fideicomiso se incorpora esta clase de bienes, se deben realizar todas las formalidades necesarias para que este acto se incluya en el contrato del fideicomiso. No es un tema menor, hay que tenerlo en cuenta, porque ya tenemos otro registro más que son las escrituras públicas. Entonces, teníamos varias figuras, el fiduciario y el fideicomiso. Lo que nos indican es que deben llevar contabilidad por separado, pero el fiduciario va a ser quien rubrique los libros, a nombre del fideicomiso. Como una situación práctica, si vamos a preguntas frecuentes sobre rúbricas de libros que brinda la Inspección General de Justicia, tenemos dos situaciones muy puntuales, dos preguntas puntuales que responde este organismo. La primera es, ¿en qué caso solicita una certificación contable legalizada? Que acá es de nuestro interés como profesionales matriculados, que debemos tal vez participar en una certificación contable para presentar ante la Inspección General de Justicia para solicitar rúbrica de algunos libros. Menciona algunos casos puntuales y en particular el tema que nos atañe, que son los fideicomisos. Entonces, como indica esta otra consulta que responde el organismo, como una de las habituales consultas que reciben, dice cómo solicita la rúbrica de los libros de un fideicomiso. Lo que mencionamos recién, nos va a pedir una certificación contable legalizada y que presentemos o la resolución de la Comisión Nacional de Valores, que regula en el caso de fideicomisos que deban de inscribirse ante esa comisión, o el contrato de fideicomiso. Bueno, después nos va a indicar algunos datos más que debemos completar, por ejemplo, el número correlativo, cómo se denomina este fideicomiso, el quit del fideicomiso, y en observaciones hay que mencionar el nombre de la sociedad administradora. Entonces, para resumir, podemos ver de todo lo que venimos analizando,
este fideicomiso, que es un contrato, que hay diferentes sujetos que participan de este contrato, que están obligados a rendir cuentas mediante una contabilidad, una rendición de cuentas detallada, circunstanciada, documentada, periódica. Observamos que, bueno, la Inspección General de Justicia nos indica cómo solicitar la rúbrica de estos libros, que tal vez a diferencia de otras sociedades comerciales, estamos más habituados a solicitar rúbricas, se nos agrega la necesidad de una certificación contable, tener presente, que lo va a hacer una de las partes en nombre del fideicomiso. ¿Y cuáles van a ser los libros? Bueno, no tenemos que perder de vista que vamos a utilizar el libro de actas, el libro diario para registrar todas las operaciones, el libro de inventarios y balances, donde vamos a registrar este balance general, que como particularidad también hemos mencionado va a tener un patrimonio neto fideicomitido formado por los aportes que hacen los fiduciantes. Y por último, en la resolución 7 del 2015 de la Inspección General de Justicia, en el artículo 286, originalmente, como un registro especial y obligatorio, mencionaba el registro de fiduciarios. Esto luego fue derogado por la resolución 6 del 2016 de la misma Inspección General de Justicia, pero nos parece oportuno mencionar que es un libro que puede ser de mucha utilidad tenerlo como un libro de los fideicomisos y en particular de los fideicomisos inmobiliarios, porque vamos a llevar todo el registro de los fiduciarios, de los aportantes, los aportes que han realizado, las sesiones, que son muy habituales más de una vez en este tipo de contratos, ya sea que se ceden a otros fiduciantes que se incorporan, estos fiduciarios que se incorporan al fideicomiso con posterioridad, sesiones que se hacen de ciertas unidades, ya sea, por ejemplo, a un proveedor que forma parte de la construcción de la mano de obra, de materiales, empresas de ascensores, a quienes se le paga tal vez con una propiedad que forma parte del fideicomiso. Entonces, todas estas cuestiones que hacen a la actividad propia de estos fideicomisos inmobiliarios, por la estructura de financiación que tienen, es aconsejable tener este registro contable auxiliar, que es el registro de fiduciarios. Que, bueno, en algún momento fue hasta indicado como obligatorio, luego se derogó, pero bueno, también tenerlo en cuenta que podría llegar a ser nuevamente solicitado en forma obligatoria, o tal vez para el caso particular de los fideicomisos inmobiliarios. Bueno, hasta acá la presentación del día de hoy. Quería mencionar las fuentes consultadas que he mencionado. Y por último, agradecer nuevamente a la comisión y ante cualquier duda les dejamos nuestro contacto. Muchas gracias.